Buenos días. Reciban cada uno de ustedes, mis hermanos, saludos y bendiciones. Hermanos de nuestra familia GCA, amigos que nos están observando a través de este medio, que la gracia, paz y amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Primeramente le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes este tiempo, poder compartir con ustedes esta palabra, en esta serie de mensajes que el Señor ha colocado en el corazón de nuestros pastores y las cuales durante estas últimas semanas hemos venido compartiendo con ustedes, basadas en las enseñanzas del Señor dadas en el Sermón del Monte. En mi caso tengo el privilegio de poder compartir con ustedes una enseñanza que va dirigida a lo que el Señor habló, enseñó a sus discípulos y a todo el pueblo acerca de la ley. De hecho, el mensaje del día de hoy se titula Jesús y la ley. Pero antes de que comencemos con estas enseñanzas, les invito entonces a que oremos y le entreguemos este tiempo al Señor en sus manos para que sea Él quien nos dirija a través de su palabra y quien grabe tanto en nuestra mente como en nuestros corazones a través de su espíritu de sabiduría y de revelación la enseñanza que Él nos ha preparado. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por este tiempo. Te doy las gracias porque estamos en un día de reposo, el día del Señor, para recibir de ti tu santa, preciosa y poderosa palabra. Palabra que nos fue dada para transformarnos, palabra que fue enviada por ti y la cual no ha de regresar vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y amigos que están compartiendo con nosotros en este tiempo aquí, frente al monitor de la pantalla, a través de este recurso que es el Internet. Gracias por permitirnos llegar a multitud de lugares y a multitud de rincones. Porque aún, Señor, en este tiempo de pandemia, donde se nos es difícil tal vez congregarnos, tú nos permites que podamos permanecer unidos y estrechar lazos a través de estos recursos, de este mundo virtual que existe, para que podamos estar siempre en contacto los unos con los otros. Permite que esta tu palabra pueda ser, Señor, de renuevo, pueda ser también, Señor, de edificación, pueda ser alimento para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestros espíritus, y que nos conduzca, Señor, a cada día a ser mejores discípulos, aquellos que te seguimos, copiamos tu ejemplo y lo hacemos parte de nuestra vida. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y porque en este tiempo permaneces con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Estas enseñanzas que recibimos de parte del Señor en el Sermón del Monte nos presentan de una manera explícita, clara, muy concisa, cuál debe ser el modo de nosotros dirigirnos como discípulos del Señor. Cuál es la forma de dirigirnos que es agradable ante los ojos del Señor. Nosotros como sus discípulos debemos prestar mucha atención a estas enseñanzas del Sermón del Monte, porque precisamente están para darnos el ejemplo y la instrucción de lo que debemos hacer y seguir. En este caso específico, que estamos hablando de Jesús y la ley, si bien a veces este es un tema que ha llegado a ser un poco controvertido, vamos a hacer o a practicar una de las grandes enseñanzas que nos dio nuestro pastor Ian Achón. Vámonos a la fuente, vámonos a la palabra de Dios. ¿A qué dijo Dios al respecto? Les invito, mis hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, de los versos 17 al 20. Y dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como discípulos, una de las enseñanzas que nos dejó el Señor en claro, como maestro nos recalcó, es que Él no vino en ningún momento a anular la ley. De hecho, la palabra abrogar es una palabra que significa quitar, anular, desechar, para que sea sustituido o simplemente para quitar, eliminar. Abrogar significa quitar. Entonces el Señor nos dice de una vez que Él no vino para quitar la ley, no vino para eliminarla, no vino para sustituirla, como tal vez algunos han llegado a decir. De hecho, una oportunidad alguien me decía que Jesús, que ahora nosotros debemos seguir es la ley de Cristo, pero es que Cristo no vino a imponer una nueva ley, Él no instituyó ninguna nueva ley, Él habló de la ley que ya Dios había dado, en principio a través del profeta Moisés y a través de los profetas. De hecho, como les he comentado en alguna oportunidad, no sé si lo comenté anteriormente, una de las cosas que Jesús dice es que si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor están contenidos dentro de la ley. Por lo cual, quiero segmentar esta enseñanza o esta charla en 4 puntos específicos. El primero sería que dentro de los propósitos del Señor, al hacerse hombre, nunca, y entiéndase bien, nunca, estuvo presente el desechar o anular la ley. Por el contrario, Él lo que dice es que Él vino para cumplirla. Lo segundo es que la ley que el Señor nos entregó solo podrá llegar a su cumplimiento hasta que pasen el cielo y la tierra, cuando ya todo haya sucedido según lo que ya el Señor ha establecido. El tercer punto es que los mandamientos de la ley del Señor forman parte de su doctrina, de eso enseñó a sus discípulos y de sus discípulos de eso enseñaron a los que creyeron al Señor. Por lo cual, guardar e enseñar, como Él lo dice, el que desechar estos mandamientos y enseñar de esa manera, así sea un mandamiento muy pequeño, será tenido por pequeño en el reino de los cielos. Entonces, el cumplimiento de esta ley forma parte de la justicia de Dios. Y por último, que si nuestra justicia ante la ley de Dios no es evidente, Jesús declaró que no podremos entrar al reino de los cielos. Ahora bien, como discípulos del Señor, vamos a analizar cada uno de estos puntos. Y vamos a analizar, como algunos dicen, si hay alguna contradicción al respecto. Lo primero que quiero es que vayamos al Salmo número 19. Y vamos a leer de los versos del 7 al 10. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. El salmista, rey David, está dando una declaración acerca de la ley de Dios. Nos está hablando de que
es perfecta para nosotros, es perfecta para dirigirnos, la califica como más dulce que la miel. Para Él es un deleite. Sin embargo, algo que tenemos que entender claramente, y es donde no debemos entrar en confusión, es que la ley por sí misma no es nuestra salvación. Dice el capítulo 2 del libro de la carta a los Gálatas en el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y para que entendamos un poco esto, quiero que veamos lo siguiente. A los estudiosos del derecho, en algún momento, cuando ven el nacimiento de la ley, ven que las leyes en sí mismas son decretos, son códigos, son normativas que son entregadas para dirigir la conducta. ¿Ok? De hecho, en nuestra educación occidental se estudia lo que es el derecho romano. Y todos los que han estudiado derecho, esa es una materia obligatoria. Sin embargo, cuando nos vamos a la ley de nuestro Dios, los judíos la llaman Torá. Esta palabra significa literalmente instrucción. No significa código de mandato solamente, significa instrucción. Y de hecho, la ley de nuestro Dios pudiera dividirse en tres aspectos específicos. El primero son las ordenanzas que rigen el comportamiento y andar espiritual del pueblo para la correcta relación con Dios. Los mandatos que Dios dio acerca de cómo debemos relacionarnos con Él. El segundo es que había ordenanzas que regían el comportamiento del pueblo en comunidad, cómo debían regirse y comportarse los unos con los otros. E inclusive había una tercera que eran unas ordenanzas de tipo sanitario. En las leyes, en la ley que Dios le dio a Moisés, inclusive hay instrucciones de qué deben hacer ellos cuando necesitan satisfacer sus necesidades biológicas. Le decía en una parte, toma una estaca, te vas fuera del campamento, abres un hueco y ahí colocas tus heces y las tapas, porque esa es la manera en que podían conducirse en medio de un campamento. Como había unas en las cuales decían no puedes comer algunos tipos de marisco, de repente iba dirigida al hecho de que si alguien sufría algún tipo de alergia o algún tipo de reacción, ¿cómo lo atendían? Eran ordenanzas que también tenían que ver con su día a día. No eran solamente espirituales, también eran del tipo de relación y del tipo de convivencia, inclusive del cuidado personal de cada uno. Habían las leyes que decían que había que tener cuidado con los que estaban enfermos de lepra y tenían unas condiciones, había que apartarlos. Todo eran leyes y ordenanzas que no solamente eran espirituales y no solamente eran de convivencia, también eran de tipo sanitario. Hago esta aclaratoria porque lo que vamos a analizar, donde nos vamos a ahondar, son en las leyes del tipo que tienen que ver con nuestra relación con Dios y lo que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Entonces, como declara el salmista, la ley en sí misma es perfecta. Es perfecta porque nos enseña a relacionarnos con Dios, nos enseña a relacionarnos con nuestro prójimo, nos enseña la voluntad de Dios, su propósito. Por eso después Pablo, nuevamente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, de los versos 21 al 23, dice: luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados a la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Pero cuál fe iba a ser revelada?
La fe en la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio perfecto, del Cordero sin mancha, del Cordero limpio, del Cordero que no tenía ningún defecto. Porque el Señor fue capaz de vivir en medio de nosotros sin cometer pecado. Por eso fue hallado justo delante de Dios. Por eso es que también al momento de sacrificarse, su sacrificio fue suficiente para cubrir nuestra maldad y para perdonar nuestros pecados. El profeta Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y justamente este pasaje nos muestra cómo fue en Jesús el cumplimiento de la ley. La ley demandaba el sacrificio de un cordero para que nuestros pecados pudieran ser quitados, pudieran ser borrados. Hebreos dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón, no hay justicia, no hay cancelación de la deuda por el pecado. Porque la ley lo establecía de esa manera. El pecado demandaba el pago de la vida, porque la paga del pecado es la muerte. Y nuestro Señor, respetuoso de la ley, en todo momento la cumplió. Y la cumplió convirtiéndose Él mismo en el cordero que había que ser sacrificado por nuestros pecados. De hecho, hay otra cosa que quisiera mencionarles. Y para mí fue revelación, porque realmente no lo había comprendido plenamente del todo. Y le doy las gracias a mi pastor Vladimir por compartir ese conocimiento conmigo, porque si bien lo tenía claro, para mí en ese momento fue revelación. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otras versiones de la Escritura dicen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra nos está hablando de Jesús. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Y los mandamientos, la ley de Dios, es palabra de Dios. Es Jesús mismo
Los mandamientos mismos, hecho carne, quien vino a morar en medio de nosotros. Él no iba a derogarse a sí mismo. Él estaba cumpliendo en sí mismo todos los mandatos para podernos justificar. El Señor vino a darle sentido real a la ley de Dios. Lo que había sido para muchos ritos, lo que había sido para muchos simplemente una tradición. No, Jesús lo estaba llevando al término, al cumplimiento perfecto. Por eso es que Él dice, no vine a derogar la ley. Y pasarán primero cielo y tierra antes que una jota o una tilde sean cambiadas, porque el Señor permanece para siempre. Y Él es el significado completo de la ley. De hecho, por eso es que Él puede justificarnos, por eso es que Él puede salvarnos, por eso es que Él fue el sacrificio aceptable delante de Dios, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Por eso es que después el apóstol Pablo le dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, de los versos del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesús fue quien cumplió todo lo necesario para que nosotros pudiéramos ser justificados, para que pudiéramos ser perdonados, porque nosotros mismos no podíamos. Pero él al hacerse hombre y cumplir con toda la ley, porque Él mismo era la ley, no podía negarse a sí mismo y entregarse por nuestros pecados, nos dio entonces justificación, nos dio perdón, y como dice el profeta Isaías, ahora formamos parte de ese linaje, formamos parte de esa herencia. Pero es porque Él mismo cumplió con todos los mandatos, con todos los preceptos de nuestro Dios a fin de justificarnos. ¿Y qué debemos hacer nosotros entonces ahora? Hacer lo que Él nos pidió. Amarle. Y amarle es guardar sus mandatos. Como en una oportunidad hablaba con un amigo, hermano, no es el cumplimiento de la ley, lo que tú cumplas o dejes de cumplir, o lo que yo pueda cumplir por tradición o por costumbre, lo que nos va a hacer más o menos cristianos, o lo que nos va a hacer que amemos más o menos a Jesús, sino que la disposición de nuestro corazón a obedecerle, a entender que la ley de Jehová debe ser nuestra delicia, que la ley de Jehová debe ser lo que conduzca nuestros pasos. En esa manera es que vamos a demostrar realmente nuestro amor al Señor, porque el amor no es lo que se dice con la palabra, es lo que se demuestra con nuestros actos. Y de allí entonces quiero ir al segundo punto. Jesús expuso que la ley se mantendría vigente hasta que pasen el cielo y la tierra y todo se haya cumplido. Porque nuestro amor hacia con el Señor debe permanecer para siempre, así como su amor permanece para siempre con nosotros. La ley del Señor, su cumplimiento es el amor. Pero no es un rito, no es costumbre, es amor, porque como una oportunidad entendí algo del amor. Cuando amamos a alguien, tenemos cuidado de no herir a esa persona, de no faltar con esa persona, porque sabemos cómo agradarle. Y de hecho, cuando los que estamos casados, vemos ese transcurrir. Cuando somos novios, hacemos todo detalle, regalitos y todo lo demás. ¿Para qué? Para agasajar a la persona y para que la persona se sienta agradada. Y cuando ya estamos casados, lo mantenemos. ¿Por qué? Porque es la manera de que entonces demostramos nuestro amor, no con palabras, sino con nuestros actos. Y en el caso del Señor, sosteniéndonos. Él nos sostiene, nos sustenta. Y nuestra forma de demostrar ese amor es obedeciéndole. De hecho, la carta a los Romanos, el capítulo 13, en el verso 10, el apóstol Pablo dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La manera como nosotros demostramos nuestro amor es cumpliendo, en este caso, los mandatos de nuestro Señor. Y es cumpliendo también lo que es el respeto y el amor a nuestro prójimo, es relacionarnos con los demás de la manera correcta, de la manera adecuada. Inclusive, lo que el Señor sí nos dio, un mandato que va más allá.
ámense los unos a los otros como yo mismo les amé. Y si amamos a los demás como Jesús mismo nos amó, implica que inclusive debemos dar nuestra vida por aquellos a quienes amamos. Ese es el cumplimiento perfecto de que habla aquí Pablo. Es el amor. La ley se traduce en amor. Su obediencia se traduce en amor. El respeto de la ley es amor. De hecho, una de las cosas de las cuales hemos tenido el privilegio, mi esposa y yo, es de enseñar a jóvenes, de enseñar a niños, de instruirlos en la palabra de Dios. Y una de las cosas que compartíamos con ellos cuando Jesús le habló con el fariseo, de que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si analizamos un poco los 10 mandamientos, en cierta manera los 10 mandamientos están divididos hacia nuestro amor con Dios y nuestro amor para con nuestro prójimo. Porque si amamos a Dios, no tendremos otros dioses. Si amamos a Dios, no tendremos ídolos. Solo lo adoraremos a Él. Si amamos a Dios, guardaremos los días santos para Él. Si amamos a Dios, no tomaremos su nombre en vano. Y si amamos a nuestro prójimo, honraremos a nuestro padre y a nuestra madre. Si honramos a nuestro prójimo, obviamente, no mataremos, no cometeremos adulterio, no robaremos, no diremos falso testimonio contra nuestro prójimo, no vamos a querer quitarle a nuestro prójimo lo que es de él, no codiciaremos lo ajeno. Entonces, eso es amor, eso es amar, es cuidar. A eso es que se va la ley de nuestro Señor. Por eso el Señor Jesús nos lo dice. El cumplimiento de la ley es el amor. Y entonces el tercer punto, el cual me lleva a esto, ¿qué dice el Señor? Que debemos tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Pero como ya lo leímos antes, la ley misma, nuestro cumplimiento de la ley no es lo que nos justifica. Pero quisiera que fuéramos un momento a la carta de los Colosenses, capítulo 2, verso 12. Y dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Un mandato que nos dio el Señor fue: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo forma parte de un mandato. Y el primer ejemplo de bautizarse nos lo dio el Señor. Cuando fue ante Juan el Bautista y cuando Juan se sorprendió al verlo, le dijo, oye, tú vienes a mí y yo no soy digno de bautizarte. Y el Señor le dice, tranquilo, porque conviene que cumplamos con toda justicia. El Señor nos dejó un ejemplo. No por bautizarnos seremos más salvos que otros, pero es nuestra muestra de que le obedecemos y que le amamos. Nuestro bautizo significa que estamos decidiendo sepultar nuestro pecado y morir al mundo para resucitar juntamente con Cristo, como lo está diciendo el apóstol en la carta a los Colosenses. Entonces, el que guardemos los mandatos de Dios forma parte de ese cumplir con justicia, pero no con justicia para compararme con otros. Yo soy más justo que tú, yo soy más justo que aquel. Yo cumplo más mandatos que otros. No, tiene que ver con nuestra relación con Dios, de cumplir con la justicia de Dios siendo obedientes a sus mandatos, guardando su voluntad, guardando lo que Él nos pidió. De hecho, una de las cosas que procuramos hacer tanto mi esposa y yo en la instrucción de nuestro hijo es que entienda la importancia de la obediencia. Nosotros, en principio, la obediencia a nosotros, como sus padres,
a sus mayores, maestros, tíos. Pero dentro de esta enseñanza de obediencia, le estamos también enseñando la obediencia a Dios. Una de las cosas que procuramos siempre decirle es que debemos obedecer a nuestro Señor. Y obedecer a nuestro Señor implica obedecer a papá, obedecer a mamá. Eso forma parte de esa justicia que el Señor nos ordena que debemos guardar, que debemos tener. Nuevamente, no porque eso nos va a dar una entrada al cielo, nos va a hacer mejores que otros, sino porque es su voluntad y es lo que es agradable a sus ojos. De hecho, mi niño a veces me llega y no sé, se ha portado, como él dice, un poquito mal. Pues yo le digo, ¿cómo te portaste hoy? Y él me dice, me porté bien, pero me porté un poquito mal. Entonces yo lo siento y le digo, explícame qué es un poquito mal. Bueno, no le hice caso a la abuela, no obedecía a la abuela para la tarea. Y yo, ok. ¿Y eso está bien? Eso me entristece, le digo yo a él. Y él me dice, yo quiero que estés orgulloso de mí. Yo estoy orgulloso de ti, hijo. Pero tienes que ser obediente. Y le decimos, ¿qué trae la obediencia? Y él me dice, bendición. Y es cómico por un lado porque le digo, ay, ¿qué trae la desobediencia? Y él me dice, correa. Una nalgadita. Pero es porque realmente, inclusive delante de nuestro Dios, Él nos lo pone en claro. Él nos dice que Él pone delante de nosotros, ¿ok?, la bendición y la maldición. Pone la vida y la muerte. Entonces dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Eso está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, los versos 19 y 20. De hecho, como yo a veces una vez le decía a los muchachos, el Señor está poniendo delante de nosotros las opciones, pero inclusive nos dice, escoge pues la vida. Escoge. O sea, puedes escoger la desobediencia y puedes escoger la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ya lo dijimos. Pero así como consejo, Dios nos está diciendo, yo los pongo delante de ti, pero escoge pues la vida. Así como que, bueno, así de consejo, así, yo te aconsejo, de verdad, yo creo que lo mejor que puedes hacer es seguir la vida, que es la obediencia a Dios, para que vivas tú y tu descendencia, para que te vaya bien, para que recibas bendición. Porque también el cumplir con los mandatos de Dios conlleva en sí bendición. Yo en una oportunidad leía a un pastor coreano muy conocido, se llama David Yonggi Cho, y una de las cosas que él colocaba en uno de sus libros, él decía, Dios no tiene hijos favoritos. Y entonces decía, pero está la pregunta, ¿por qué de repente bendice a unos más o a otros menos? ¿O por qué de repente hay otros que tienen mejor relación con Él y otros que no? Y él dice, porque de cada uno de nosotros depende si vamos a tenerle a Él también de primero, si vamos a obedecer su voluntad, si vamos a procurar guardar sus mandamientos. Los que son padres tal vez me puedan entender. Los que tienen más de un hijo, yo en mi caso solo tengo uno, pero los que tienen más de un hijo. A veces hay una contienda entre los hijos. No, es que él es tu hijo favorito. No, es que tú eres tu otro favorito. No, porque tú lo quieres más a él que a mí, que no sé qué broma. Y realmente estoy seguro que un padre no quiere más a un hijo o a otro. Solo que en algunos casos tiende a haber una mejor relación tal vez con alguno que con otro. También por la misma actitud del hijo. Y en este caso el Señor cuando nos pide que cumplamos con toda justicia es porque también es la manera que podemos relacionarnos mejor con Él. Es la manera que podemos también poder llegar a tener mejor comunión con Él. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llegue tu hijo y te entregue la boleta y te diga, papá, tengo puro 20,
a que llegue tu hijo y te diga, papá, 10 es nota y lo demás es lujo. No vas a dejar de amarlo por el 10, ni lo vas a amar más por el 20. Pero obviamente todo también va a tener sus consecuencias. Y tú que le amas y sabes cuál va a ser su futuro, quieres que él saque 20 porque eso le va a abrir puertas al futuro. Que es precisamente el 10 se la van a cerrar. Entonces, puede llegar un momento en que va a haber tal vez una mejor relación con ese niño que es esforzado, que procura agradar a su papá, que valora el esfuerzo de sus padres con aquel que tal vez no lo hace porque 10 es nota y lo demás es lujo. Eso forma parte de ese cumplir con toda justicia. Porque conlleva que como agradamos a Dios, procuramos también guardar su voluntad y serle agradables a Él. Eso también, como dice el libro de Deuteronomio, los invito a que lean el capítulo 28 de Deuteronomio. Nos habla acerca de las bendiciones y las maldiciones que son producto o consecuencia de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Porque como la ley, toda ley tiene en sí misma un control o rige ciertas cosas de las cuales el salirse de esa ley va a tener sus consecuencias, bien sea negativas o positivas, dependiendo si las cumplimos o no las cumplimos. Es como decir, y aquí me voy muy al ejemplo de lo que es la ley de la gravedad. Podremos tal vez llegar a desconocerla, pero su cumplimiento, no importa dónde estemos o los recursos que podamos tener, o si nos guste o no nos guste, donde estemos se cumple. Y si saltamos de una altura considerable, aunque nosotros no querramos o aunque nosotros digamos que no me importa la ley de gravedad, señores, con todo vamos a caer y posiblemente nos vamos a herir. Porque la ley se cumple independientemente. Y no es porque Dios quiera más a uno o a otro, no, es que hay una ley que debe cumplirse. Y no está sujeta a nuestras emociones, no está sujeta a nuestra voluntad, no está sujeta a nuestros sentires. Son leyes que rigen el universo. De hecho, la ley de la gravedad es la que rige nuestro universo. Un universo perfecto, un universo en control. Imagínense si Dios violara la ley de la gravedad. Todo sería un caos. La ley está para que pueda dirigir nuestros pasos. Por eso el Señor nos dijo que el que menosprecia, así sea el mandamiento más pequeño, y así enseñe a los demás, será tenido por pequeño en el reino de los cielos. Porque ante nuestro Señor todos los mandamientos que nos ha dado son importantes. Y aquí viene lo que quisiera hablarles, el cuarto punto, el cual, si bien lo estamos dejando en claro, que nuestra salvación no viene por el cumplimiento de la ley, que nuestra salvación no es por nuestras obras. El Señor dijo que si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no podríamos entrar al reino de los cielos. Pero entonces nuevamente les invito a que vayan a Efesios, a la carta a los Efesios, en el capítulo 2, de los versos 8 al 9, y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que debemos entender primeramente es que todos hemos pecado. No hay ninguno que pueda llegar a decirle a Dios: Señor, yo no pequé, yo guardé todo. Al final todos pecamos. Y la sentencia de la Escritura, que en la misma carta a los Efesios está en el capítulo 3, de los versos 10 al 20, es como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos
que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto significa que nadie ha podido guardar toda la ley. Nadie, no hay nadie que pueda decir que no ha quebrado aunque sea uno solo de los mandamientos de Dios. Por eso Jesús vino a darle cumplimiento a la ley para justificarnos. Por eso el Señor Jesús vino para darle un sentido real para nosotros de la ley de Dios. En capítulo 3 también de Colosenses, de los versos 21 al 31 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Es decir, de todos aquellos que por nacimiento no somos judíos. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esto tiene que ver con los que practican la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley porque confiamos en nuestro Señor, quien es nuestra justicia. Y por ello entonces vamos en pos de Él para obedecerle. Entendiendo que no por obedecerle más o menos, eso nos hace más o menos aceptos delante de Él o mejores delante de Él, porque al final, como vemos, todos pecamos, sino que confiamos en que en esa justicia, procediendo a amarle, tenemos esperanza de que nuestros pecados son perdonados, de que ante la ley estamos siendo hallados justificados por aquel que sí vivió sin pecado y fue perfecto y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, quien es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en la carta de los Romanos capítulo 5, verso 1. Tenemos paz para con Dios. Tenemos seguridad de salvación, tenemos seguridad de cuidado, tenemos seguridad de vida. Ante esto, hay algo que dice el apóstol Pablo luego. Está en la misma carta a los Romanos, capítulo 7. Del versículo 7 al 25. Vamos a leerlo por porciones porque es un poco largo. Dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Romanos 7, del 21 al 25. Sin embargo, para nosotros quienes hemos creído, se nos ha dado también una palabra más. No nos podemos quedar allí. En el capítulo 8, lo que sigue inmediatamente, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que hemos recibido al creer en el Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del Espíritu, es vida y paz. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que precisamente sí, somos pecadores, somos débiles. Pero si decidimos entregar nuestra vida al Señor, para que el Espíritu Santo de la promesa que hemos recibido sea quien guíe nuestros pasos, que el Espíritu Santo de la promesa sea el que tome el control de nuestras vidas, sea el que tome el control de nuestras acciones, sea el que tome el control de nuestro pensar. Entonces lo que era imposible por la carne, lo que era imposible por los vicios, lo que era imposible por lo que nos enseñaron en tiempos pasados, hoy es posible. Podemos cumplir con la voluntad perfecta de Dios. Podemos cumplir con los mandatos del Señor. Podemos ir por la calle caminando y si a alguien se le cae la cartera, podemos ir corriendo a decirle: toma, se te cayó la cartera, aun cuando nosotros estamos en necesidad. Podemos ver que alguien de repente se cae en el piso y lo levantamos y lo ayudamos, no por lo que nos pueda dar, sino porque finalmente estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Podemos llegar delante de Dios y humillarnos y decirle: Señor, tú tienes el control de mi vida. Y si había cosas que formaban parte de mis hábitos, pero te son desagradables, las dejo a un lado. Porque sé que tu Espíritu Santo que mora en mí es quien me dará la fortaleza. Y tu Espíritu Santo es el que me guiará y es el que hablará mi vida y hablará mi corazón. En mi caso puedo dar testimonio de muchas veces en las cuales sí me he visto tentado a hacer algo incorrecto. Hacer algo que no debo. Pero entonces el Señor me confronta y me dice: eso no me agrada. De hecho, hace un tiempo me pasó algo en una situación de trabajo. Una situación de trabajo en la cual, de verdad, venía de pasar un momento de salud fuerte. Yo estaba todavía muy agobiado, mi mente no estaba todavía bien centrada y cometí un error en el trabajo. Cometí un error. Yo diría notable. No afectó a la empresa en la que yo trabajo, pero era un error importante. Yo podía hacer dos cosas: ocultar el error, y como quien dice, meterlo debajo de la alfombra y que tal vez dentro de un tiempo, un año, tal vez eso fuera se notara, o hacer lo correcto
Y era hablar directamente con mi supervisor y decirle, pasó esto. Pero yo sabía las consecuencias que podía traer. Y me acuerdo que iba camino a mi casa y le dije al Señor, Señor, yo sé cuál es tu voluntad. Pero no le niego, Señor, tengo miedo. Porque yo sé qué puede implicar. Sobre todo venía de una situación de recuperarme de una situación de salud importante, de la cual en algún momento pasado les he hablado. Y decía, bueno, ¿y si pierdo el trabajo? A causa de mi error, a causa de lo que sucedió. Y dije, bueno, Señor, yo voy a hacer lo que es correcto. Voy a hacer lo adecuado. Yo voy a hablar y voy a presentar mi error. Porque tu palabra dice que debemos cumplir con toda justicia. En efecto lo hice. Hablé con las personas, buscamos solventar el error. De hecho el error era solventable hasta cierto grado, pero implicaba también hacer muchas cosas. Como yo venía de una situación de salud, ellos llegaron y hablaron conmigo. Y fueron sinceros, me dijeron, mira, este error es pequeño, pero ¿qué pasa si es un error más grande? Ya de hecho, eso implicó que perdieron confianza en mí. Mi acción tuvo una consecuencia. Y yo dije, bueno, la decisión que tomen ustedes, yo la respeto. De hecho, me pidieron la renuncia y la negociamos. Y bueno, yo también por razones de salud vi que yo no estaba en condiciones de trabajar en ese momento. Y dije, bueno, Señor, me entrego a tu voluntad. Efectivamente, dejé todo en orden con ellos. Gracias a Dios pude dejar todo en orden con ellos. De hecho, mantengo una muy buena relación con ellos, inclusive. Estos días hablaba con la que fue mi jefa y chateamos y todo lo demás. Porque no era nada personal, eran cuestiones de trabajo. Y bueno, hablé con mi esposa y le dije, mi esposa estaba preocupada. Y le dije, pero bueno, confiemos en el Señor, estoy haciendo la voluntad de Dios, el Señor tiene el control. A la siguiente semana me llamaron de un lugar donde había trabajado antes y de una vez me ofrecieron unas oportunidades de empleo y comencé a trabajar con ellos. Y de hecho, fue una bendición para mí porque lo podía hacer desde la casa, no tenía que desplazarme a una oficina, como todavía estaba en mi situación de que necesitaba recuperarme. Bueno, y el Señor fue abriendo muchísimas puertas al respecto. O sea, al final, sí, tuve una consecuencia negativa, si se puede decir. Pero el Señor, que es fiel, como dice su palabra, Él también premió mi obediencia. Porque a pesar de que por un lado estaba perdiendo el empleo, por otro lado estaba consiguiendo otra fuente de ingreso. Y aunque ustedes no lo crean, era mayor la fuente de ingreso que estaba consiguiendo en el otro lugar. Y yo dije, bueno, gloria a Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros. Pero ¿qué hubiera pasado si tal vez simplemente me mantengo en el error, me mantengo en tal vez ocultar, en hacer una mentira? En algún momento eso se iba a notar, en algún momento se iba a pasar, iba a salir a flote. ¿Y cuál era el testimonio que yo iba a estar dando de Dios, de lo que Él ha hecho en mi vida? Eso es cumplir con los mandatos de nuestro Señor. Eso es cumplir con la voluntad de Dios. Esa es la ley que el Señor nos ha dado. Obedéceme, guarda mis mandamientos. Al final, el Señor es el que se va a encargar de cada una de las cosas en nosotros. Doy testimonio, el Señor se encargó de mí y después, gracias al Señor, también conseguí un mejor empleo todavía. Y no les voy a decir que es que esta es la fórmula para conseguir la bendición de Dios. No es porque sea una fórmula, sino porque es que así como es con nuestros hijos. Yo, de hecho, hace unas noches él me decía, quiero algo rico. Porque ahora me dice eso a cada ratico. Dice, papi, quiero algo rico. Y yo, bueno, déjame ver qué te puedo dar rico. Pero, oye, hubo un día específicamente, hablábamos mi esposa y yo, oye, se portó muy bien, hizo todas sus tareas. Y yo le dije, bueno, así como lo he regañado cuando se ha portado un poquito mal, entonces, hijo, voy a premiar tu obediencia. Bueno, y ese día, no sé, nos movimos, le compramos un helado, él estaba feliz porque le compramos algo. Él recibió un premio por eso. Y realmente, no es que le compré el helado porque se portó bien, sino porque para él fuera evidente que su obediencia también es premiada. Porque si él se hubiera portado bien o mal, yo no le compré el helado por eso, yo le compré el helado porque lo amo, porque es mi hijo.
Obviamente, como lo hablamos antes, no es lo mismo el hijo que te llega con un 10 que el que te llega con un 20. Hay diferentes formas en las cuales entonces hay que bendecir y educar. Pero les digo, el Señor tuvo cuidado de mí, lo sigue teniendo. Y no es porque cumplo con la ley al pie de la letra, sino porque procuro cumplir con sus mandamientos, guardar su voluntad, mantenerme en comunión con Él. Y que Él sea quien reciba el testimonio y ese testimonio sea visible a los ojos de otros. ¿Soy perfecto? No. No lo soy. Cometo errores a diario. Peco a diario. Pero procuro que eso no sea parte de mi vida. Que no sea una práctica en mí. Sino procuro que mi vida esté enrumbada o guiada para hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él. Algo que debemos entender, mis hermanos, como discípulos del Señor, es que nuestras obras no son las que nos van a hacer más o menos salvos, pero sí son las que van a ser de agrado para su corazón. Van a ser de agrado para el Señor. Así que, mis hermanos, solo me queda instarles a que cumplamos con lo que el mismo Señor nos dijo. Escudriñemos las Escrituras, porque ellas hablan de Él. Las Escrituras son nuestro Señor. Él es la palabra. Y dentro de la palabra están sus mandamientos. No veamos los mandatos de Dios como un mero código o simplemente acciones que tienen causas y consecuencias, sino veámosla como lo que es la voluntad de Dios, es el corazón de Dios, que nos dice lo que es bueno para nosotros, lo que es agradable para Él. Por eso el Señor lo dijo, el que menospreciar esta ley y así sea el mandamiento más pequeño, y así enseña a los hombres, pequeño será en el reino de los cielos. Porque todo es su voluntad, toda su voluntad es importante. Toda su voluntad es agradable y es perfecta, como decía el salmista. Y su ley es mi delicia, más dulce que la miel. Entendiendo esto, mis hermanos, amigo que nos estás viendo por primera vez, tal vez en esta mañana, a través de esta transmisión por internet, lo que te puedo es instar a que escudriñes y busques la presencia de Dios, pues conocerle a Él en intimidad. El Espíritu Santo se encargará de revelarte la palabra, porque Él es el que nos enseñará todas las cosas. Esa fue la promesa. Y si tú hoy nos estás viendo por primera vez, o tu amigo, tienes tiempo alejado del Señor, o inclusive tú que puedes tener mucho tiempo en la iglesia, pero no has alcanzado esa comunión con Dios. Yo lo que te puedo decir es, acércate a Él a través de una oración. Recuerdo, nuestro pastor Ian siempre nos lo recordaba. Lo que está escrito. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor está a la distancia de una oración. Nuestro Dios está a la distancia de una oración. Si clamas a Él, Él te responderá. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Porque Él no está lejano, distante en los cielos, inalcanzable. Él se acercó a nosotros primero. Si decidimos entregar nuestra vida a Jesús, aceptando como regalo y como obsequio su sacrificio en la cruz y el Espíritu Santo que Él nos prometió dar, definitivamente Él mismo se encargará de que podamos cumplir con su voluntad. Aun cuando parezca difícil, aun cuando de repente como que no sea muy conveniente, pero Él se va a encargar de bendecirnos. Él se va a encargar de dirigir nuestros pasos
porque como sus discípulos vamos a seguir sus huellas y como sus discípulos vamos a dar testimonio de Él. Si lo has creído, yo te invito a que juntamente conmigo hagamos una oración para cerrar este tiempo y para entregarle toda nuestra voluntad y todo nuestro corazón al Señor. Amado Padre, gracias por tu poderosa y preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú te revelaste a nuestras vidas, dándonos a conocer tu amor y tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque aun cuando no lo merecíamos, aun cuando nada hicimos para poder recibir y ser dignos de tu amor, tú nos entregaste a tu Hijo único. Como dice la porción del Evangelio de San Juan en el capítulo 3, en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero como siempre me gusta también cambiar algo, porque de tal manera me amaste a mí, amaste a quien nos observa, amaste a cada uno de los que está allí atento a tu palabra y a cada uno que inclusive no te ha escuchado todavía. De tal manera amaste a Douglas, de tal manera amaste a cada uno de los que nos ve, que diste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Permítenos, Señor, que podamos creer plenamente en ti, entregarte nuestra vida entera a ti, confiar en ti, para que podamos, Padre del cielo, agradar tu corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, y guía nuestros pasos. Queremos vivir por el Espíritu para cumplir con tu perfecta voluntad. Queremos vivir por el Espíritu para tomar, Señor, todas tus enseñanzas del Sermón del Monte y hacerlas parte de nuestra vida. Queremos vivir por el Espíritu para hacerte agradables a tus ojos. Yo te doy las gracias por cada uno de los que hoy nos ha escuchado. Toca sus mentes, toca sus corazones y permite que puedan confesar con sus bocas que tú, Jesús, eres el Señor y creer en su corazón que tú le levantaste de los muertos, porque yo estoy seguro que te levantaste de los muertos para que cada uno de ellos pueda ser salvo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por permitirnos ver que tu palabra se hizo carne. Tú mismo eres la ley, tú mismo eres la palabra. Y tú te llegaste a nosotros para que podamos vivir conforme a tu voluntad, conforme a esa palabra dada. Danos sed de ti, Señor. Danos sed de tu presencia, danos sed de oración. Danos sed por las almas, por compartir con ellos también este mensaje. Para que tú, Señor, en todo seas glorificado. Y para que nuestras vidas sigan siendo vasos en tus manos que puedas llenar de tu gracia. Instrumentos útiles para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este tiempo. Y gracias por todas las enseñanzas que hasta ahora hemos recibido y que continuaremos recibiendo. Porque sabemos que tu palabra, la cual has enviado, no regresará a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Gracias, Padre mío. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos que a través de esta pantalla nos ve y permite que sus vidas sean transformadas y que más nunca vuelvan a ser los mismos. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor amado. Amén. Que la gracia, paz y amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo.